decisión del Senado de ampliar en 2 años el periodo del actual presidente Arturo Saldívar y que está causando una gran polémica en la clase política y en los analistas, en muchos ciudadanos también del país. Y bueno, que le entremos al tema después de que nos hagas tú algunos comentarios, Armando, del debate que tuvimos ayer aquí, el primer debate de los candidatos a gobernador. ¿Qué te pareció ese debate, Armando? Armando, antes de que contestes nada más, porque ya está con nosotros Daniel Solorio también. Muchísimas gracias, Daniel. Eres bienvenido. Y pues como siempre, ¿no? Para darle la atención también a Daniel. Armando, disculpa, adelante, por favor, tus comentarios sobre el debate. Sí, bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ver a través de las redes sociales la transmisión inédita de este evento, el debate entre los candidatos a la gubernatura, vía virtual, ¿no? Como un sello de la realidad que estamos viviendo, el tema de la pandemia y todo esto, ¿no? Y ya en relación con el evento en sí, yo destacaría en primer lugar que no encontramos grandes sorpresas en cuanto a la postura y la actitud de los diferentes candidatos. En el caso, por ejemplo, de los candidatos de la oposición, pues evidentemente, ¿verdad? Se notó una alineación de todos ellos en adoptar una postura crítica al gobierno, no solamente al gobierno del Estado, sino también al gobierno federal, y a partir de esa crítica sustentar todo su planteamiento. Esto es natural. En una campaña, en una contienda, siempre el partido en el gobierno se convierte en el enemigo a vencer. Y en un debate por la actividad, un debate de candidatos, en este caso a la gubernatura del Estado, evidentemente que el enemigo a vencer es el candidato del partido en el gobierno. Y entonces se buscan, ¿verdad?, en las debilidades, en los errores cometidos en la administración gubernamental, los elementos para desacreditar al candidato. Cuando creo que lo que debiera de prevalecer en todo caso es este candidato que propone. Porque si bien es cierto, forma parte de un partido que está en el gobierno, eso no necesariamente implica que el candidato vaya a dar una continuidad absoluta a la manera como se gobierna. Y lo digo porque hay que reconocer que en cada periodo de gobierno, quien está al frente, en este caso del Poder Ejecutivo, a nivel federal o a nivel estatal o a nivel municipal, es una persona específica que no necesariamente es el mismo que había estado. Y que cada persona tiene su estilo de gobernar y de aplicar un programa. Y entonces aquí habría que poner el acento en precisamente lo que este candidato, en este caso de Morena, esta candidata, está presentando. Y no querer, ¿verdad?, achacarle todo lo que el que está ahorita en el gobierno ha estado ejerciendo. Es su estilo personal, pero el estilo de Marina es distinto, es otra persona. Y además lo ha demostrado cuando llevó a cabo su gestión en el gobierno municipal de Mexicali, y habría que ver en su gestión, en todo caso, aquellos elementos que pudiesen ser utilizados tanto por la oposición como por los seguidores para criticar o para defender. Pero la costumbre, y es un recurso muy socorrido por la oposición, es achacarle los errores del gobierno que está en funciones. Creo que esto quedó ahí manifiesto claramente en el debate. La segunda cuestión que habría que destacar es que estas críticas están sustentadas en buena medida en apreciaciones subjetivas de lo que ha sido la gestión del gobierno, tanto la federal como la estatal, y que en ocasiones los datos que se aportan supuestamente para reforzar un argumento son datos
manipulados, que no se explican con la suficiente claridad y dan la impresión de que efectivamente son datos que revelan pues una mala gestión, un error, una equivocación en la gestión gubernamental. Y aquí la gente tiene que tener mucho cuidado. Tiene que poner atención en lo que se está diciendo, pero también ubicar lo que se está diciendo en el contexto general, porque por lo general esos argumentos y afirmaciones se sacan de contexto. Y entonces se empiezan a establecer frases que pretenden convertirse en verdades. Por ejemplo, es un desastre la administración por la crisis económica que vivimos. O sea, nadie pone en duda que hay una crisis económica. Pero, a ver, ciudadanos de Baja California, ¿es una crisis privativa al Estado mexicano, a la economía mexicana? ¿O es una crisis mundial? Y si es una crisis mundial, entonces habría que ver que el problema de la situación económica no se debe, ¿verdad? Única y exclusivamente a un eventual error en la administración, sino que tiene que ver con raíces más profundas. Vaya, nosotros somos un país en vías de desarrollo, que no tiene los recursos que tienen otros países, ni las condiciones que tienen otros países para enfrentar una situación como esta. Y a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de todo, el manejo de la situación económica en la pandemia, si comparamos con otros países que están en otras circunstancias mucho más favorables que las nuestras, pues no está tan mal, más bien sale bastante bien calificada esta gestión. Veamos el caso de los Estados Unidos, la economía más grande del mundo. Bueno, la caída de la economía es similar a la mexicana. Y la pérdida de empleos, aquí se espantan y se rasgan las vestiduras porque se perdieron alrededor de 9, 10 millones de empleos entre formales e informales. Bueno, en Estados Unidos, en las primeras 3 semanas de la pandemia, yo recuerdo la información, los datos, se perdieron cerca de 50 millones de empleos. Claro, es una economía más grande. Es que hay que ver las cosas en perspectiva. Hay que ubicarlas en su justa dimensión y no sacarlas de contexto. Entonces alegaban ahí que la crisis económica es un reflejo de la mala administración. Habría que verlo, habría que verlo. El tema de la pandemia, el manejo de la pandemia ha sido un desastre y muchos muertos. Vamos analizando los datos. Yo he estado revisando esto porque sostengo un debate con unos conocidos míos en relación con el tema. Y bueno, si uno analiza el problema, uno puede llegar a la conclusión de que el manejo de la pandemia en México ha superado incluso a la manera como se ha gestionado este problema en países desarrollados, de los más desarrollados del mundo. Y si uno se va a los datos duros y los ubica en su justa dimensión, en su contexto, ¿no? Y hace una comparación, bueno, pues entonces resulta que el manejo de la pandemia en México ha sido bastante aceptable, bastante bueno. ¿Qué se dice? Es que somos el país que tiene el tercer lugar a nivel mundial en fallecimientos. Pero si analizamos los fallecimientos, no con números absolutos, sino con datos relativos que nos ubiquen en la justa dimensión del asunto, resulta que México ha tenido una gestión mejor que la han tenido, por ejemplo, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, o sea, países muy desarrollados. Estados Unidos ni se diga, ¿no? Entonces, ¿dónde está la comparación? Sí es cierto, estamos en tercer lugar, pero si lo medimos en términos de muertos por millón de habitantes, que ya es una manera más equitativa de hacer la comparación, México está por encima en cuanto al manejo de la pandemia, está mejor que todos estos países que acabo de mencionar. Y son los países más desarrollados de la economía occidental. Oye, Armando, tú debiste de haber sido el candidato que hubiera estado bien en el debate. Entonces, esa manera como la oposición
quedó manifiesto ayer en el debate, cómo manejan las cosas para crear en la opinión pública la idea de que efectivamente las cosas no se han estado haciendo bien. Y lo cierto es que se han estado haciendo bastante bien en cuanto a todas estas cuestiones. Y bueno, tomaron el tema del campestre como bandera para tirarle, ¿verdad? Y ahí me parece que la candidata de Morena pues fue muy clara, ¿no? Al decir, bueno, esta es mi opinión en relación con el tema, y deslindándose sin decirlo abiertamente, bueno, nosotros vamos a trabajar de manera distinta con relación a ese tipo de situaciones. Pero es esa intención de querer endilgarle al candidato del partido en el gobierno, ¿verdad? Situaciones que vienen de la gestión que ha hecho otra persona. Sí, del mismo partido, pero es otra persona y es otro estilo de gobernar. Y esto es lo que hay que ver, ¿no? No es lo mismo Gustavo Díaz Ordaz que Lázaro Cárdenas, y los dos venían del mismo partido. No es lo mismo Carlos Salinas de Gortari que Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos dijo que quien entregaba los recursos naturales y el sector energético a los extranjeros era un traidor a la patria, y Salinas lo hizo, Zedillo lo hizo, y eran del mismo partido. Es que esa no es la cuestión, ¿verdad? Es la formación personal de quienes están al frente del gobierno y el estilo personal de. Bueno, entonces, yo creo que fue un primer debate desde el punto de vista técnico, pues igual lo de siempre, ¿no? Sí. La falta de tiempo, el excesivo control sobre la participación. Desgraciadamente son los formatos rígidos, ¿no?, en que se mueven los debates organizados por el Instituto Electoral. Habría que innovar en esta cuestión, en hacer otro tipo de formatos que permitiesen una mayor libertad a los candidatos para exponer realmente qué es lo que traen ahí. Y yo siento que hay este estilo de que los moderadores, dicen ellos, es una moderación activa, intervienen en el debate, fijando posturas que a mí me parece que los candidatos en un momento dado debieran de decir, a ver, no estoy de acuerdo contigo, eso es lo que tú estás diciendo, pero no estoy de acuerdo con tu apreciación, porque entonces la gente se queda con la idea de que lo que dice el moderador es lo real, ¿verdad? Porque el candidato no se deslinda, y creo que los candidatos tienen que ser, en este sentido, más activos, de decir, a ver, tú estás diciendo esto, pero la realidad desde mi punto de vista esta es mi opinión, ¿no? Y entonces ahí sí darle, digamos que esa característica de moderación activa, pero no en donde lo que dice el moderador es necesariamente la verdad, porque ¿quién nos dice, verdad?, que ellos son los que tienen la verdad sobre el tema que están abordando, ¿no? Entonces, yo ahí dejaría mi primera mi reflexión sobre el tema. Creo que la gran ventaja de la candidata de Morena en este caso es que sí tiene detrás de sí un proyecto que no es de ella propio, es el proyecto de la Cuarta Transformación. Es un proyecto que está en marcha en el país y del cual ella, en el momento de asumir la gubernatura, si las elecciones o si las votaciones la favorecen, me parece pues que pasaría a formar parte de ese movimiento general. Y lo que pudimos ver de los candidatos de oposición es que su único proyecto es descarrilar la Cuarta Transformación. O sea, propuestas realmente de cambio, de transformación, de atacar los mismos problemas que ellos mencionan, se quedaron como muy pobres, ¿no?, muy limitados. Medidas concretas, cuando yo pienso que un candidato no debe de decir voy a ser específico. Le preguntaban a uno de los candidatos, ¿cuánto vas a destinar para el drenaje pluvial de la Ciudad de México? Por favor,
Esa no es una pregunta para un debate de este tipo. Mexicana. El programa de gobierno no se No es elabora en la entrevista, campaña. no es El programa de entrevista. gobierno se elabora después, una vez que se gana la Así es. campaña, que se gana la Todos elección tienen ganas de y que se exhibirlo. convoca a la ciudadanía a través de la ley de planeación a elaborar el plan de desarrollo. Y ahí sí se abordan con detalle todas las cuestiones. Un candidato no puede tener todo al detalle. Esa es una exigencia exagerada, me parece. Y entonces, yo creo que los candidatos les hizo falta trazar como las líneas generales, ¿verdad? Creo que en este caso los candidatos de la oposición quedaron a deber. En el caso de la candidata de Morena, bueno, ella representa un proyecto que está en ejecución. Ok, sí, claro. Sí. Vamos a escuchar a Daniel. Daniel, ¿qué te parece tu primera intervención sobre el debate en Baja California a la gubernatura, por favor? Nada más una aclaración, Daniel. Mientras entrabas, le pedimos a Armando que nos diera su opinión del debate que se realizó ayer entre los candidatos a la gubernatura. Sabemos que tú también quieres hablar de otro tema, de la Ley General de Educación, el veto a la Ley General de Educación que están pidiendo. Pero rápidamente, Daniel, si tienes alguna opinión sobre este debate y luego ya tomas el tema que nos pediste tratar y después de que expongas sobre la Ley General de Educación nos vamos al tema que nos convocó este día, que es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propuesta de ampliar el plazo del presidente de la Suprema Corte. Adelante, Daniel, bienvenido. Lo que explicó Armando es muy bueno, es una muy buena explicación de lo que pasó ayer en el debate. Yo hubiera querido ver a la candidata de mi partido planteando los puntos principales del programa de Morena, del programa de la Cuarta Transformación. Hubiera querido verla enfatizando la manera en que pretende aplicar en Baja California aquel programa de los 50 puntos que llevaron a López Obrador a la presidencia en el 2018. Pero bueno, no tengo mucho que decir. Hubiera querido yo eso, verla enfatizando los puntos del programa de la Cuarta Transformación. Y bueno, no sé qué más agregar, de verdad. Lo que dijo Armando me parece bastante bien, aunque llegué un poco tarde, alcancé a oír una buena parte de su versión y me quedo con ella. Ese es por el momento, no tengo más que decir. Daniel, bueno, nosotros lo comentamos ayer, Javier y yo, y rápidamente diría nada más en una frase: mucha pobreza en los candidatos para exponer sus propuestas y si las tiene, como sabemos que Morena tiene propuestas, pero no fueron expuestas por su candidata. Y lo demás, demasiada pobreza, incluso en momentos hasta con abulia, con flojera, que fue la impresión que nos causó Jorge Hanron, con una flojera absoluta ahí presente. Y los demás pues haciendo su trabajo. Lupita Jones respondiendo a las expectativas de quien la contrató para ser candidata, ¿no? Ella dice que Gustavo de Hoyos pues estaba haciendo su trabajo. Lupita Jones lo hizo con cierto nivel, cierta decencia. El trabajo es, como dice Armando, pues golpear, tratar de descarrilar, y lo hizo. Y pues los demás candidatos, algunos todavía supurando por la herida, como Carlos Atilano, que pasó de ser un promotor de la Cuarta Transformación, un convencido de López Obrador, y todo eso le duró hasta que no le dieron nada al integrarse el gabinete del presidente municipal de Mexicali y el gabinete de Bonilla, y se pasó a ser un furibundo opositor. Bueno, ese es un punto que no puede dejar de destacarse, el caso de Armando Atilano, que efectivamente... Carlos Atilano. Sí, digo, de Carlos Atilano, que hasta las elecciones de las anteriores elecciones 2019 hizo cuanto pudo por ser candidato por Morena, no lo logró y se convirtió en un furibundo anti López Obrador. No solo anti Morena, sino anti López Obrador. Algo parecido ha sucedido en tiempos recientes con Rigoberto Campos, que ha sido o fue un dirigente importante aquí en una época del sector rural, del sector campesino, pero de pronto se volvió también janquista. Primero se fue a Movimiento Ciudadano, ya no logró
congeniar con Movimiento Ciudadano, luego se vino al PES, y bueno, ahí anda, ¿no? Pues es una pena, es una pena. Pero fíjate que todavía es más penoso, Daniel, el caso de la senadora Alejandra León, ¿eh? Sí. Porque Alejandra León, Sí, claro. Alejandra León, pues ustedes saben, Armando, Olga, Daniel, saben que se la estuvo jugando mucho con Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, y ahora resulta que pues está en la campaña ya apoyando a Jorge Han, que por cierto, pues se la llevó ahí nadando de pechito, con una actitud pusilánime, como que era el bueno de la película. Lo cierto es que yo podría sintetizar este tema del debate como lo dice María Elena Guzmán Antón. Muchas gracias, María Elena, por tu comentario y bienvenida al programa. Dice, ningún candidato sirve. La verdad es que, Olga y yo lo comentábamos ayer, yo no dudo de que tengan detrás de sí programas, proyectos, planes, ¿sí? Propuestas, y que van a representar a los intereses de grupo que cada uno de ellos está representando, también obviamente de un gobierno, en el caso de Morena específicamente, pero de todos los demás, pues sabemos que como bien tú también lo comentabas, Luis, en el caso de Atilano, pues evidentemente pues no lleva más que no lleva más que el proyecto de desquitarse por el hueso que no le dieron durante la campaña, después de la campaña del 2019 acá en Baja California. Pero lo cierto es que también nos dimos cuenta de que todos representan a los intereses de los empresarios. Definitivamente. Se veía que simple y sencillamente estaban hablando de los intereses de los empresarios. Todo en función de la iniciativa privada. Y eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable. Daniel, adelante. Nada más agregaría yo a lo que estás diciendo, pues decirlo nada más con otras palabras. El caso de Alejandra León sí me parece verdaderamente dramático, sobre todo porque ella es una senadora de la República, electa en las elecciones de 2018 gracias a la ola de López Obrador, gracias a la ola López Obradorista, pero tiene todavía 3 años y medio por enfrente para ser senadora, y mi impresión es que no se ha sentido a gusto en la Cámara de Senadores porque todavía no ha entendido qué cosa es ser senador, ser una senadora. Me parece que quiere sentirse desubicada allá y por eso se quiere venir acá a lo que sea, a lo que sea. Y como no lo ha logrado por Morena, bueno, pues se fue con la opción de Han, que le pareció aquella en la que podía lograr algo que le permitiera, hasta si ustedes quieren librarse del compromiso del Senado. Qué pena. ¿Sabes qué, Daniel? Lo más lamentable es que la vimos, porque todos lo vimos, levantando el brazo a Marina del Pilar, acercándose a abrazarla cuando se dio a conocer el resultado de la encuesta, y fue la primera en felicitarla. Y ahora nos queda muy claro que, bueno, lo hizo con la idea de que en la operación cicatriz, o como quieran llamarle, pues a ella le iba a tocar la candidatura a la presidencia municipal de Mexicali, que eso era lo que estaba buscando. Eso Creo que mucha gente, incluso los movimientos de resistencia, la veían con buenos ojos. Correcto. Buscaba la idea, pero ahora mostró el cobre muy feo, porque ya que se queda también sin la presidencia municipal, se va con uno de los más impresentables candidatos que pudiera haber presentado el PRI a través de otro partido, que es el PES, ¿no? Que dentro de la esquizofrenia que estamos viendo, vemos al único candidato priista compitiendo por otro partido político, y bueno, es un despapalle todo esto de las coaliciones, ¿no? Y yo quiero hacer una última anotación, porque tampoco quiero generalizar. Cuando estoy mencionando que desafortunadamente todos los candidatos mostraron que finalmente el interés que persiguen y el interés que está detrás de muchas de estas candidaturas, no todos los empresarios y no toda la iniciativa privada es por sí mala, pues no quiero dejar esa impresión. Lo que pasa es que hay muchos sectores que están totalmente abandonados, totalmente marginados en el desarrollo de los temas que se trataron ayer, de infraestructura, de carácter económico, de carácter social, ¿sí? Y no son mínimamente tocados en los discursos, que por cierto también sí coincido totalmente con Armando, este formatito que agarraron ya en el Instituto Estatal Electoral de Baja California,
es por demás, no da para nada. En realidad, no fomenta el debate. Efectivamente, empezando desde los mismos coordinadores, algunos de ellos, totalmente insistiendo en temas que también tienen que ver con el sector empresarial, porque muchos periodistas también están formados bajo la mano dirigente de las empresas privadas o políticas en este estado de Baja California, al igual que el resto del país. Entonces, yo siento que desafortunadamente de todos ellos no se hizo ni la mitad de un solo candidato, porque, termino, Daniel. No es posible que la candidata de Morena nada más se la pase con sonrisitas, o el empresario, que no recuerda su apellido, que a cada rato citaba el tema de las empresas con responsabilidad social. El de Fuerza por México, creo que es. La verdad es que ninguno de ellos, ninguno de ellas llamó la atención. Y realmente, pues ahí está, ¿no? La gente en el chat está diciendo que la verdad, el debate de los candidatos quedaron muchísimo a deber. Daniel, ibas a hablar, disculpa. No, pues ya con eso que dijiste, ya creo que nos vamos al otro tema. Sí, déjame, nada más creo que Armando quiere concluir el tema. Sí, nada más comentaría en desagravio de los candidatos, que la verdad es que el formato no da para mucho, ¿eh? Entonces, no nos vayamos con la finta. Habrá que ver ya en el desempeño de la campaña y en los planteamientos que se hagan por parte de los candidatos, en las entrevistas que los candidatos pudieran conceder a los medios de comunicación, con periodistas inteligentes que les puedan realmente plantear las cosas y hacerlos que saquen lo que traen, ¿verdad? Podríamos evaluar ya a los candidatos. Yo, la verdad, pienso que en esas condiciones en que se dio el debate era muy complicado, muy complicado, la verdad, sí, que los candidatos pudiesen mostrarse con todo el potencial que pudieran tener. Pero creo que tú lo habrías logrado, Armando, porque en tu intervención inicial lo lograste. También depende mucho del candidato. Me parece... La verdad es que la conclusión que tenemos es que hay mejores políticos en Baja California que los que estamos viendo en la contienda, definitivamente. Me parece que en el caso de los candidatos de la oposición, ¿verdad? Sí intentaron adoptar la postura de desacreditar a la candidata del partido gobernante. Insisto, me parece que una oposición inteligente no debiera de irse con el recurso fácil de dejar en el imaginario colectivo ideas que no se sustentan. Sí. Debieran prepararse mejor en todo caso, ¿verdad? Sí, para hacer un planteamiento. Ellos conocen perfectamente bien las reglas, Armando. O sea, tú dices, y respeto eso. Este formato no da para más, pero los candidatos y sus asesores saben que van a contar con 2 minutos y medio, 3 minutos. Entonces sí pueden hacer alguna síntesis, Armando. Nada más. Sí, pero sí, yo coincido también contigo, Armando, en este afán de golpear y sin prepararse siquiera para hacer una argumentación y una propuesta. Una argumentación que lleve a la crítica de lo que ha hecho el gobierno y decir cómo debió hacerse. Y en este sentido de utilizar frases así muy llamativas, rimbombantes, y sin ningún sustento. Yo vi en este papel a Carlos Atilano, por ejemplo, cuando dice, este gobierno está lucrando con las vacunas. Y no hay un solo elemento que aporte que diga por qué se está lucrando con las vacunas. Y luego miente, porque dice, no le permite a los gobiernos, no mencionó particulares, pues dice, no le permite a los gobiernos vacunar, ellos mismos conseguir las vacunas. Y la verdad es que ya hace varios meses que se anunció por parte del gobierno federal que quedaban en libertad los gobiernos de los estados y los particulares que quisieran conseguir vacunas. Nada más que les dijeron, vayan y consigan a saber si las vacunas y si las consiguen. Y lo cierto es que no las consiguen. No, si los gobiernos batallan para conseguirlas. Estatales, que fue lo que dijo Atilano, dijo, el gobierno federal, dijo, y el gobierno de López Obrador está lucrando con las vacunas.
lucrar, yo entiendo que se compran, que se venden, que se hace negocio, y no pudo demostrar eso. Y cuando quiso argumentar por qué, dijo, no le permiten a los gobiernos estatales, le prohíben a los gobiernos estatales conseguirlas. Y yo recuerdo que, repito, hace meses ya, que se les dijo que los gobiernos, si querían conseguir, podían conseguirlas, si podían, ¿verdad? Están en libertad de conseguirlas. La cuestión es que no las consigue ni el gobierno federal y no se las venden ni a los particulares. O sea, cada gobierno está produciendo con sus firmas farmacéuticas sus vacunas y se tienen que hacer negociaciones de muy alto nivel para conseguirlas, y no hay un solo gobierno estatal que haya conseguido, ¿no? Sí lo intentaron, pero no pudieron. Y así como esa otras, por ejemplo, cuando dicen que la inversión directa se cayó por completo, que se cayó la inversión en México, sin hacer ningún análisis de la crisis y de la pandemia, pero además sin mencionar datos. Y cuando te vas tú a los datos, lo extraordinario es que a pesar de la crisis y de la pandemia, la caída en México fue bastante inferior que la caída que tuvieron potencias. Por ejemplo, en el tratado, en el TEMEC, pues México cae un 8%, pero Estados Unidos cae arriba del 40% y Canadá un 39%. Entonces, le va mejor a México, y esto publicado por periódicos como El Financiero, por ejemplo, y con fuentes oficiales internacionales. Entonces, bueno, sí, es mucha pobreza lo que vimos en las argumentaciones que se dieron y muchas ganas de descalificar por descalificar, ¿no? Que pues para descalificar los propios morenistas han sido mucho más críticos con su gobernante Bonilla que lo que fueron ayer los candidatos opositores. Si les parece, Daniel, vamos a la parte que querías tú, que nos pediste un tiempo también para hablar del veto a la Ley General de Educación, y luego ya entramos al tema rápidamente, al tema de la Corte. Bueno, muy brevemente, 3 minutos para dar esa información a la gente que está interesada en el tema de educación superior. Decirles que mañana martes o el jueves de esta semana, de nueva cuenta, el reportero Demián Duarte, el reportero sonorense Demián Duarte, va a estar en la mañanera para plantearle al presidente López Obrador, para alertar al presidente López Obrador sobre este asunto de la Ley General de Educación Superior, de la que ya tiene muchos centenares de solicitudes de veto. Mucha gente le está pidiendo, soy uno entre ellos, que interponga el veto, su facultad de vetar esa ley, por una serie de razones que están escritas en un documento que le fue entregado hace aproximadamente un mes en la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República, pero no se ha sabido más, ni se ha sabido que la haya vetado, ni se ha sabido que la haya promulgado. Entonces, la verdad es que no tenemos los datos de exactamente cuándo fue entregada al presidente la Ley General de Educación Superior, y por tanto no sabemos cuándo vencen los 30 días que la Constitución le da para interponer su facultad de vetar. Pero bueno, mañana o el jueves, que son los días en que estará en la mañanera el reportero Demián Duarte, algo vamos a saber probablemente. Hay que estar atentos. Eso es nada más informarle a la gente que va siguiendo el tema. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Pues sí, nos interesa el tema y le vamos a dar una repasada más adelante cuando ya haya avanzado algo de esto, pues claro, que están haciendo esta petición. Volveremos al tema cuando ya de nuevo aparezca. Sí. Bueno, y entramos al tema madre, como dice Javier, al tema principal que decidimos tratar este lunes. Bueno, el pasado jueves, el Senado de la República aprobó una reforma muy importante, una reforma que se está esperando de hace ya mucho tiempo al Poder Judicial. Es una reforma que tardó meses en estarse preparando y que hemos escuchado análisis de juristas, de constitucionalistas, que dicen, bueno, se queda corta, pero es un avance, en fin. El caso es que ahora cuando se aprueba esta reforma, sabemos nada prácticamente de ella porque todo el foco de atención se ha centrado en un artículo transitorio que introdujeron de último momento
que dice la oposición los tomó por sorpresa, y es un artículo transitorio propuesto por un senador del Partido Verde Ecologista, Raúl Bolaños Cacho fue, que dice que se ampliaría el plazo 2 años más en el cargo a todos los integrantes del Consejo de la Judicatura, y por lo tanto también se ampliaría el plazo 2 años más al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Esto ha levantado un revuelo enorme. La votación con la que quedó esta esta reforma al Poder Judicial con este transitorio fue de 86 votos a favor, 23 en contra, 2 abstenciones. Creo que después ya en lo general, ya en lo particular quedaron 85, 25 y 4 abstenciones. Sin embargo, más tardaron en votar que en salir desesperados a deslindarse los priistas. Fueron los primeros en decir, nos sorprendieron. El PAN, hablar de inmediato en que es una intentona de López Obrador de controlar a la Suprema Corte en su afán de constituirse un dictador, un tirano, y que es una jugarreta, ¿verdad?, para salir luego con su propia reelección como presidente de la República, o prolongar su plazo en la presidencia de la República. Y ya ahorita ya se habla de un Bonillazo 2, ¿no? Haciendo alusión a los intentos de Bonilla de ampliar su plazo de 2 a 5 años en el gobierno, habiendo sido elegido para 2. Bueno, tenemos voces muy calificadas también, cercanas a la Cuarta Transformación, no cercanas, sino propias de la Cuarta Transformación, como el propio Bernardo Batis, que forma parte del Consejo de la Judicatura y que dice no estar de acuerdo con esta propuesta. Pablo Gómez también. Diputados, va a pasar la propuesta a la Cámara de Diputados, y ya diputados muy importantes como Pablo Gómez también se han manifestado en contra. No va a transitar, dijo él. Y bueno, estamos pensando que el propio Arturo Saldívar puede poner sus objeciones y decir que no está en contra. Hasta ahorita lo que hay es un comunicado oficial del Consejo de la Judicatura diciendo que pues ellos no sabían, que no fueron consultados al respecto, y nada más, ese comunicado. Y por parte del presidente de la República, declaraciones en las conferencias mañaneras donde dice, bueno, dice, si se puede, si la Cámara de Diputados lo aprueba, si no va en contra de la Constitución, pues adelante, porque Arturo Saldívar es un hombre honorable, decente, en el cual tengo confianza. Creo que puede llevar a cabo la transformación que se requiere el Poder Judicial, y pues yo estaría de acuerdo con ello, sí, con el condicionante, lo aprueba la Cámara de Diputados, sí, no es anticonstitucional, y agrega que él cree que no es anticonstitucional. Bueno, todo esto en una olla de presión en medio de una contienda electoral donde revive la oposición la bandera esta de que el presidente se quiere reelegir, y a pesar de que lo ha dicho, yo creo que nada más le falta decirlo en chino, en todos los idiomas, que le es posible decirlo, que no se va a reelegir. Así lo planteo con todos los vertientes que tiene políticas y electorales esta propuesta. Daniel, me gustaría que empezaras tú, por ser el abogado aquí de este grupo. Bueno, yo primero diré que la síntesis que acabas de hacer es muy buena, Olga. Los hechos son así, tal como los planteaste, y yo agregaría algunos puntos. Hubo una reforma a la Constitución que fue puesta en vigor hace apenas unos meses, una reforma que se llevó meses y meses y meses de discusión, y que fue conducida, todo el proceso fue conducido por Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el presidente de la Corte, indudablemente. Saldívar es un hombre muy progresista, es un constitucionalista muy progresista. Por eso se ha identificado mucho con el presidente López Obrador. Dos personas que tienen un pensamiento jurídico bastante revolucionario,
y otro que tiene un pensamiento político también revolucionario, se entienden finalmente. Eso ha pasado a Viver. Hay una buena identificación entre las cabezas del Poder Ejecutivo y la cabeza del Poder Judicial. Eso no implica en nada, absolutamente en nada, no implica sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, ni mucho menos. Son coincidencias ideológicamente identificadas. Entonces, como muestra daré un botón. El fallo de la Corte que autorizó la consulta para enjuiciar a los expresidentes produjo una resolución que redactó Lelo de la Rea y que muy apretadamente logró la mayoría de votos, pero la logró. Esa es una interpretación muy revolucionaria, una interpretación constitucional muy revolucionaria en el mejor de los sentidos, muy innovadora, muy acorde con los principios fundamentales de los derechos humanos. Y bueno, eso a mí me convenció plenamente de eso que acabo de decir. Saldívar es por cuenta propia y no desde ahora, no desde hace 2 años y medio que empezó este gobierno, sino de muchos años antes, un convencido de que por la vía de la Constitución se puede innovar, se puede inducir la transformación de un sistema jurídico. Pero bueno, la oposición aprovecha eso para hacer todo tipo de escarnios y decir que el Poder Judicial está sometido a la bota de un dictador y todo ese tipo de cosas. Ya el antecedente más cercano es que, bueno, hubo una reforma constitucional que condujo Saldívar, se publicó, entró en vigor y empezó a aplicarse en la parte que ya se puede, pero era necesario expedir también una nueva ley orgánica del Poder Judicial, que es una norma secundaria derivada de la reforma constitucional. Y bueno, todo va con normalidad en cuanto al contenido de la ley general, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero de pronto ahí sucedió eso que acabas de señalar. Alguien puso ahí un transitorio que efectivamente no estaba ahí para darles 2 años adicionales al presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura y a los consejeros. Y bueno, fue votada en los términos que ya se conoce. A mi juicio no va a pasar en la Cámara de Diputados. Me parece lamentable, de verdad. Yo lamento que el presidente se haya pronunciado en favor de eso. No me gustó verlo apoyando porque es claramente, manifiestamente contraria al artículo 97 de la Constitución. ¿A alguien se le ocurrió eso? No sé para qué, para nada, pero no puede haber ni siquiera un asomo de duda de que es contrario a la Constitución prorrogar los nombramientos, porque la Constitución es expresa y eso no fue reformado. Tendría que reformarse la Constitución antes, ¿no? Si lo hubieran pensado cuando se discutió la reforma constitucional hace 1 año, digamos, que se empezó a discutir el tema, habría estado bien, pero no lo hicieron, ese punto no lo tocaron y la Constitución expresamente dice que cada 4 años se renovará al presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. El Pleno de la Suprema Corte elige cada 4 años su presidente. Me parece que Saldívar, de verdad, es injusto, me parece, para Saldívar que le hagan eso. Sí, totalmente, porque trabajó mucho por esta reforma. Sí. Y ahorita no estamos hablando de la reforma en sí, ¿no? Sí, me parece injusto para Saldívar lo que le están haciendo. Finalmente he visto que él tampoco ha salido a decir nada, porque finalmente no es más que la aprobación por el Senado. No ha salido, no es... la oposición está gritando, de verdad chillando por todos lados, como si ya estuviera en vigor, como si ya... Un golpe de Estado, dijeron. Es un golpe de Estado al Poder Judicial. Sí, escuché a Álvarez y Casa, escuché a muchos otros, pero desgarrándose, tirándose los cabellos. Nunca antes hubo una violación a la Constitución tan tremenda. Por favor, les falta seriedad, les falta seriedad. Ya Pablo Gómez con mucha serenidad dijo, eso no va a pasar, ¿no? Es frontalmente contrario a la Constitución, no podemos pasarlo.
Va a morirse eso en unos días más en la Cámara de Senadores. Es escándalo nada más, es escándalo. Yo no le veo contenido. Pues sí, es escándalo, pero lo aprobó el Senado y lo apoya el presidente. Por eso... Lamento que el presidente se haya precipitado en ese tema. Sí, me parece lamentable, pero bueno, lo hizo. Sí. Armando. Yo creo, no sé si tengo mi teléfono, sí, está activado el micrófono. Yo creo que efectivamente quería yo salir de la duda si el artículo transitorio incurría en esta cuestión de la inconstitucionalidad. Tenía esa duda, ya me quedó claro con la intervención de Daniel, que en su opinión sí lo es. Pero yo quiero recordar aquí un caso parecido, no digo que igual, porque en 2016 se estableció también a través de un transitorio, una ampliación para el ejercicio de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, así fue. Había pasado ya la elección de los magistrados que de acuerdo con la ley debían durar 7 años y antes de que tomasen posesión se aprueba esta reforma con un transitorio que dice que algunos de ellos van a durar 8 años y otros 9 por única ocasión. Entre el que va a durar 9 años sería el presidente del tribunal electoral. Sí, es cierto, Armando. Sí, esto lo estoy viendo en este momento. Se publicó, se hizo este cambio a la ley el 27 de octubre de 2016. Y eso, en 2016, la mayoría eran el PRI y el PAN en la Cámara. Morena se estaba estrenando como partido y tenía una presencia más que modesta, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Entonces fue una reforma impulsada por los que hoy se rasgan las vestiduras en un caso similar, lo que nos da idea, más allá de lo correcto o no del transitorio, pues de esa doble moral con la que se actúa en muchas ocasiones. Si son ellos los que están en el poder y si esa modificación les beneficia, ahí no hay golpe de Estado, ahí no hay inconstitucionalidad y todo está bien, ¿no? Y hasta la Suprema Corte, ¿verdad? Cuando no era presidente Saldívar, hay que decirlo, avala esta reforma que hace el Senado de la República para ampliar el plazo a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora que la Suprema Corte no la preside alguien a modo a esos grupos políticos, sino alguien identificado, como dijo aquí el licenciado Solorio, ideológicamente con el proyecto de la Cuarta Transformación, y donde el tema que se está analizando es precisamente el de llevar a buen término esta reforma al Poder Judicial que lo limpie de la corruptela que ha venido ganando terreno en su interior y que nos consta de manera a algunos directa y a otros indirecta, pero que así es, ¿verdad? Que es un hecho incuestionable que hay problemas de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, y se desvirtúa lo esencial que es precisamente esta reforma, esta manera de combatir, o sea, de reestructurar un poder para combatir la corrupción en este ámbito, en uno de los poderes fundamentales de la República, y todo se lleva al plano de un transitorio. Vaya, hasta despierta sospecha de que haya sido incorporado con ese propósito, de desviar la atención de que lo fundamental en esto era la reforma al Poder Judicial y todo se está convirtiendo en un mitote respecto de si se va a ampliar o no se va a ampliar el término del presidente de la Suprema Corte. O sea, se desvía completamente la atención para una cuestión que es menor en términos, por lo que aquí se ha dicho,
de que es algo que no va a suceder, no va a pasar, ¿no? No va a proceder. Y entonces se está desviando la atención a lo fundamental, que es un triunfo, un éxito de la actual administración de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Hay que recordar que el presidente es el mismo en ambas instancias, de promover esta reforma para combatir la corrupción. Sí. Y miren ustedes, yo pienso que la Suprema Corte pues sí estableció una postura. Nosotros no lo planteamos, no iba en nuestra propuesta. Y el que no se hayan pronunciado en términos de que si están de acuerdo o no, es que el hecho no se ha dado. Está en el proceso legislativo. Ahorita la pelota está en el campo del Congreso de la Unión. Sí, lo aprobó la Cámara de Diputados, pero de senadores, pasa la de diputados y podrá ahí quitarse ese artículo transitorio para dejar las cosas como estaban y como originalmente fue enviado por el Consejo de la Judicatura. O sea, porque aquí quiero hacer una aclaración. No fue, ¿sí? La Suprema Corte la que hace la propuesta, porque creo que la Suprema Corte de Justicia no puede presentar iniciativas. No, la hace el presidente de la República. La hace el presidente como medio. Y el presidente obviamente dice, bueno, viene de la Suprema Corte, se va a discutir, la paso, ¿verdad? Pero eso no significa que el presidente haya enviado esta solicitud. No, el presidente ya aclaró quiero comentar eso, el presidente aclaró que él ya manifestó claramente el mismo día, al día siguiente de que se aprobó ahí en el Senado este cambio, esta modificación a la ley. Sí, a la ley del Consejo de la Judicatura. Tengo entendido que ese es por ahí está entrando. No es ni siquiera una reforma al Poder Judicial. Eso quiero que lo dejemos muy claro. No es una reforma completa al Poder Judicial de la Federación. De la propuesta de reforma. Todos coincidimos en que el Poder Judicial, no voy a generalizar, pero sí está lleno de malos magistrados, de malos jueces. Tú, Daniel, no me vas a dejar mentir. De malos empleados, ¿sí? De secretarios que están totalmente vendidos, están totalmente corrompidos, pero, también muchos consejeros del Consejo de la Judicatura, tanto a nivel federal como a los niveles estatales. Pero esto que envía Andrés Manuel López Obrador son modificaciones precisamente para tratar de agilizar y hacer más accesible la justicia en este país, cosa que nadie va a decir que cometió ahí un error, al contrario, bien, pero no es una reforma a fondo, no es una reforma al Poder Judicial a fondo que termine también con los grandes ingresos, con las grandes prestaciones que tienen la clase dorada del Poder Judicial de la Federación. Lo sabemos, ganan muchísimo, pero muchísimo más que el presidente. Quizás algunos de ellos hasta casi 4 o 5 veces más que el presidente de la República en este momento. Más aparte, prestaciones de superlujo. Pero él no entró a este debate todavía. Y él aclaró perfectamente bien. Yo mandé esta reforma, él dice reforma. Propuesta de reforma elaborada por el presidente de la Corte. Sí. La envío al Congreso, la envío al Senado, y en el Senado ahí alguien metió este tema le agregó el artículo 13 transitorio, ¿sí? Que no fue el Consejo de la Judicatura de inmediato y hay que decirlo de una manera también muy clara. El presidente del tribunal y el presidente del Consejo de la Judicatura son la misma persona. Que eso tampoco se reformó y se debió haber reformado. Y el ministro Saldívar, ya en ese momento, cuando menos, a los mexicanos ya nos dijo, ¿saben qué? Yo no lo propuse. ¿Sí? Luego entran los actores también. Hay un sindicato de ministros, de trabajadores del Poder Judicial que también dijeron, nosotros no nos hacemos responsables y no estamos de acuerdo. Y a raíz de que empiecen a surgir, llega incluso, no es algo tan menor a final de cuentas, porque incluso entra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
a señalar que lo que se está haciendo es una violación a la Constitución de nuestro país. A petición de quien haya sido que haya pedido esta opinión, pero la Comisión Interamericana también emite un comunicado. Y no es tan menor el hecho de que alguien en el Senado quiso reproducir las viejas prácticas del PRI y del PAN en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo de este país. Porque yo lo comentaba hace un momento con Olga. Son infinidad de ocasiones en las que se agandallan sin avisarle previamente a la oposición en sus momentos, ahí en el Congreso de la Unión, ¿sí? Sin decirle agua va, metían artículos completos, ¿sí? O leyes completas y las aprobaban fast track, sin derecho a que se debatiera el tema ni que se subiera el tema tampoco a sistemas. O sea, en ese sentido también ustedes tienen toda la razón, pero eso no quita la mala práctica del gandallismo, ¿sí? De sorprender, de querer sacar adelante algo que no fue consensado previamente con los opositores, sean estos lo que sean. Entonces, esa vieja práctica yo creo que debe de terminar, porque no es un asunto menor, forma parte de las actividades de corrupción y de impunidad de este país que les viene arrastrando de muchísimos años atrás. No es, ni quiero que quede así en el ánimo de esta charla, de esta conversación, ¿sí? No es un asunto que esté en este momento representando el actuar político de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación y del Partido Morena. Es algo que desafortunadamente traemos es una tara cultural, política, que traemos y que debemos de terminar y que debemos de erradicar, por lo que yo considero que sí, no es tan menor el tema. Son cosas que los ciudadanos mexicanos debemos de tratarlas a fondo, sin apasionamientos, pero sí buscando que estas cosas no se repitan en el mejor de los gobiernos que logremos darnos a futuro. Son cosas que debemos de erradicar totalmente. Y entonces, sí dejaré bien en claro que al menos Pablito Gómez, al que yo le tengo una alta estima y un enorme respeto, ya dijo, miren, es más, puede pasar esta ley, puede pasar aquí en el Congreso, en el Congreso de la Unión, ya representado por la Cámara de Diputados y de Senadores, pero allá afuera no va a transitar, alguien la va a impugnar, que ya anunciaron varios partidos que la van a impugnar, de oposición, y la Suprema Corte de Justicia va a decir, no va. Entonces eso, y también hay que dejar bien claro, y con eso termino. Mucha gente ha dicho, bueno, es que Saldívar no se ha pronunciado sobre este tema. Claro que ya se pronunció como presidente del Tribunal Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Ya dijo, yo no lo pedí. Entonces, ese es un posicionamiento político que, caramba, entre líneas está diciendo, señores diputados, señores senadores, no la muelen, no me metan a mí en estas broncas. Entonces son cosas que yo siento que le hacen muy bien al país que se estén manejando públicamente. Esa es otra gran ventaja sobre lo que no sucedía antes. Hoy sí se está dando a conocer detalles muy claros sobre este tema y estamos viendo resultados muy positivos. Bueno, Armando, estoy viendo el comunicado del Senado de la República de 2016. Hubo argumentaciones muy claras, está en el comunicado oficial del Senado de la República, de Laida Sansores, por ejemplo, que era senadora del Partido del Trabajo, del propio Manuel Bartlett Díaz, de David Monreal y otros que los quedan aquí establecidos, de Mario Delgado, que estaba entonces también ahí, y son declaraciones así contundentes en el sentido de que en aquella ocasión se violó el artículo 13 de la Constitución General de la República al aprobar esa ley, ese artículo transitorio para ampliarles a 4 magistrados del Tribunal Electoral el periodo, ¿verdad? Y se los ampliaron a 2 de ellos 5 años y a otros 2, 4 años para que terminaran en 2024. Es interesante este antecedente porque en aquel momento, bueno, quienes ahora están en la Cuarta Transformación y que estaban en absoluta minoría, pues argumentaron que era
anticonstitucional. Ahora también dentro del mismo Morena hay voces que dicen es anticonstitucional, y aquí estamos escuchando a un morenista como lo es Daniel Solorio diciendo pues es anticonstitucional. Y es interesante porque parece ser, pareciera esto que he escuchado en algunos abogados también, Daniel, que dicen que es como hacerle un fraude a la Constitución, que dicen, bueno, la Constitución dice que los magistrados en pleno elegirán a su presidente cada 4 años, y aquí dicen, es que no es una elección, ¿verdad? Ponemos un transitorio que dice, es una ampliación del periodo, y el Poder Legislativo tiene facultades para eso, para legislar y hacer cambios, ¿verdad? Y entonces, bueno, por ahí se pueden ir a argumentar que no es anticonstitucional. Va a ser muy interesante el momento en que escuchemos a si llega el caso hasta la Suprema Corte, los argumentos de los magistrados, porque yo quiero escuchar a Arturo Saldívar cómo justifica esto después de que de manera unánime, pues los magistrados de esta Suprema Corte, con Arturo Saldívar a la cabeza, rechazaron precisamente la intención de Bonilla de extender su plazo, ¿no? Y ahora pues tendrían como rechazar, y que era una propuesta, una reforma propuesta por el Poder Legislativo local. Ahora tendrían que rechazarlo, digo yo, tendrían que rechazarlo bajo los mismos argumentos, pero no soy abogada, ni mucho menos perito en derecho constitucional. Pero creo que le ha levantado mucha polvadera, Armando, porque le pusieron en bandeja de plata a la oposición este viejo argumento de que López Obrador, a pesar de que lo dicen todos los tonos, que no busca reelegirse ni lo va a hacer, están haciendo ya campaña con este esperpento, con este fantasma, ¿no? Y tú también mencionaste ahorita una frase que me llamó la atención, Armando, cuando dices, pues habría que ver de dónde, cómo surge esta propuesta, porque pues de acuerdo con eso, entonces el senador del Partido Verde, Bolaños, sorprendió a todos, también a los morenistas que votaron a favor. Pues caray, hay 85 votos a favor de esto, 25 en contra y 4 abstenciones. En todo caso, lo que queda en claro es que hay una mala calidad en el proceso legislativo, una mala operación política que, como dice Daniel, perjudica, no es justo para un presidente de la Suprema Corte como Arturo Saldívar, que durante todo este tiempo, meses y meses, ha estado trabajando con mucho escrúpulo una reforma al Poder Judicial, buscando foros, escuchando voces, acotando incluso los alcances de la reforma que él quisiera que fuera más a fondo, pues para que llegue con un consenso que permita a esta sí transitar, avanzar, aunque sea gradualmente, a esta reforma tan necesaria en el Poder Judicial. Entonces, no sé qué piensen ustedes, Armando, pero creo que si fue un 4, pues fue un 4 en que cayó también el presidente Redondo. Y el presidente con tanto colmillo retorcido que tiene en la política, caray. Y con un asesor jurídico de la talla de Scherer, sí. De Julio Scherer. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Daniel, y luego tú, Armando. Quisiera decir algo, pues mostrando la portada de Proceso, empezando, como ya sabemos, Proceso ya se convirtió en un reforma, ¿no? Una especie de reforma también. Por desgracia, sí. Sí, Proceso ha perdido la prosapia aquella que tenía y se ha convertido en un golpeador. La portada de Proceso esta semana es una portada con la imagen del presidente de la Corte y el presidente de la República y con un letrerote fraude a la Constitución. Es todo esto y luego enseguidita dice donde se analiza el tema, golpe a la división de poderes. Hasta los jueces y magistrados se deslindan. Esto a mí me sirve para hacer un comentario.
para ratificar lo que dije hace un ratito. Es una agresión más que a López Obrador, a Arturo Saldívar. Arturo Saldívar no es bien visto dentro del Poder Judicial de la Federación. Tiene muchos enemigos entre los magistrados y los jueces de distrito, precisamente porque ha ido, se dice en el lenguaje popular, apretando tuercas. Desde la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura ha ido empujando investigaciones muy serias y muy fuertes contra jueces y magistrados de circuito a los que se les han encontrado muestras de corrupción y más de uno ha tenido que dejar el cargo, más de uno ha ido a la prisión. Entonces los magistrados y jueces federales en esta época no se sienten seguros. No se sienten seguros para algo. Lo voy a decir con mucho cuidado. Déjenme decirles algo. La labor de un juez de distrito, el trabajo diario de un juez de distrito y de un magistrado de circuito es una labor súper delicada, extraordinariamente delicada. Las sentencias que dictan los tribunales colegiados de circuito todos los días son sentencias delicadísimas en muchísimos de los casos. De lo que ellos digan depende que una persona se quede en la cárcel 10, 20, 30, 40 años o salga libre. De lo que ellos digan depende que una persona se quede o no con un patrimonio muy importante, lo pierda o lo gane. Entonces los magistrados y jueces de distrito siempre están sujetos a muchas presiones y a muchas tentaciones, de dinero. Hay una y mil historias entre los magistrados y jueces federales y por supuesto que no tenemos un poder judicial de la federación lleno de personas que visten túnica blanca. Claro que no. Tenemos magistrados federales y jueces inclusive que viven como verdaderos potentados. Nunca te puedes explicar cómo es que logran acumular tanto dinero para vivir principescamente. Bueno, ciertamente ganan muy bien, tienen salarios altísimos, como nadie en este país, pero ni siquiera con esos salarios altísimos pueden vivir como viven muchos de ellos, como verdaderos príncipes, con propiedades en Europa, en Estados Unidos, es impresionante la manera en que viven. Entonces, no se compadece, aunque tengas un salario de 200,000 pesos mensuales, no te alcanza para muchas cosas que tienen ellos. Entonces, Saldívar ha venido encabezando un programa de limpieza en el Poder Judicial de la Federación y eso incomoda mucho a magistrados y jueces federales que son los verdaderos depositarios del Poder Judicial. Cuando digo Poder Judicial, digo la capacidad de dictar sentencias en favor o en contra de las personas que tienen ahí compromisos fortísimos. Ellos son. Por eso no me extraña tanto ver que que la Asociación Nacional, ellos tienen una Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales y Estatales inclusive, que ayer ya estaba circulando un pronunciamiento de la Asociación Nacional. Es como para preguntarte, bueno, ¿a qué hora se reunieron? Porque no, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito de todo el país reúne a varios miles de funcionarios. ¿A qué hora se reunieron? ¿A qué hora se reunieron? Pero ya ayer estaba, no es cierto que se hayan reunido, pero por lo pronto para el efectismo ya publicaron una plana condenando eso, implícitamente condenando al presidente de la Suprema Corte. Yo creo que es dentro de la familia judicial, hay enfrentamientos fuertes y Saldívar es mal visto.
Saldívar es más visto por ese grupo, esa serie de magistrados y jueces que no quieren tener un presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura exigente, que quieren echar abajo las políticas de depuración del Poder Judicial, de limpieza del Poder Judicial que sí está implementando Saldívar. Entonces no les gusta. Para mí esa plana, esa publicación que circuló desde antier o ayer, caray, ¿a qué hora se reunieron? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo lo discutieron? ¿Por qué se precipitan siendo ellos verdaderos expertos en cuestiones constitucionales? Saben que el hecho de que lo haya aprobado el Senado, para nada, no, para nada, no, es una agresión de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Circuito al presidente de la Corte, más que al presidente de la República, que el presidente está habituado, López Obrador está habituado a ese tipo de cosas y no le impresionan mucho, pero el presidente de la Corte es otra cosa, es la familia judicial. Ese es un planteamiento que yo hago porque veo que hasta tengo la impresión de que es como si alguien de la familia judicial hubiera provocado ese escándalo para irse contra Saldívar, para irse contra el propio Saldívar. Es muy lamentable, pero jurídicamente no significa nada. Es agua de borrajas, dicen los españoles. Perfecto, Daniel, perfecto. Armando, por favor, qué buen análisis, Daniel. Gracias. Armando. Sí, pues coincido con esto, incluso lo planteé, ¿no? Me daba la impresión de que este senador Bolaños metió este artículo con mala intención. Es una conjetura que no tiene evidentemente ninguna prueba, pero bueno, a la luz de los acontecimientos, da pie para pensar esta situación. Creo que aquí lo esencial es precisamente esta campaña de limpieza dentro del Poder Judicial, que es sumamente importante. Tengo yo algunos amigos abogados, y entre ellos uno que no voy a dar su nombre, por respeto, porque no estoy autorizado para hacerlo, que decidió dejar de litigar porque es tremenda la corrupción en los órganos judiciales. Si para ser buen abogado lo que hay que hacer es saber qué magistrados son los que se dejan untar la mano, porque así ganan los casos, ¿no? Ya no es tanto tu conocimiento de las leyes y tu habilidad para llevar a la defensa o el caso de alguno de tus representados, sino que ahí lo que cuenta es saber a dónde hay que acercarse y cuánto hay que dejar allí en un sobre. Y esta circunstancia que ha provocado tantos problemas en la administración de la justicia en México es lo que esta reforma o esta campaña que se está llevando a cabo dentro del Consejo de la Judicatura es lo que busca corregir, porque no puede haber lucha contra la corrupción y limpieza de este mal en nuestro sistema, ¿sí? En nuestra vida institucional, si no se hace también en este poder que es fundamental, uno de los 3 grandes poderes de la República. Sí. Y yo diría que en este caso el presidente de la República, ¿verdad? Difiere un poco con Daniel, pues él dijo, la reforma lleva esto. Nosotros no propusimos la cuestión de la ampliación del periodo. Y dijo, yo al presidente de la Suprema Corte le tengo confianza. Es una persona íntegra y me parece que es un excelente presidente de la comisión, de la Suprema Corte de Justicia. Pero no recuerdo haber escuchado que él haya dicho, yo estoy de acuerdo en que se amplíe el plazo. En todo caso, dijo, si es constitucional, yo no tendría inconveniente, pero puso la condición. Si no es, ¿verdad? Entonces no se puede aceptar. Incluso, bueno, lo ha repetido muchas veces, ¿no? Nada por encima de la ley. Si esta reforma, este artículo transitorio está por encima de la Constitución, evidentemente no me queda ninguna duda que la posición de Andrés Manuel sería en todo caso de rechazar cualquier posibilidad de que esto pasara, ¿no?
Ahora bien, yo quiero dejar como antecedente lo que mencioné al principio. En el caso que mencionamos hace un rato, de la ampliación del periodo para los magistrados del Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia lo avaló, ¿no? Habría que ver en qué términos, cuáles fueron los argumentos que esgrimió para decir que no era inconstitucional. Sí, es muy interesante esto último que comentas, Armando, porque lo cierto es que nos desgarramos o se desgarran las vestiduras y se envuelven en la bandera de la defensa de la Constitución hoy, quienes ayer hacían este tipo de cosas, ¿no? Quienes ayer en un acuerdo hubo panistas que votaron en contra y en un acuerdo les dijeron planchado por el PAN, por el PRI y por el PRD, reforman la ley para que se amplíe el plazo a los magistrados electorales del Tribunal Electoral. Pero no, ¿cuánto hace? Muy pocos meses que nos dimos cuenta también de cómo fue que se amplió también una reforma en base a un pacto firmado con el presidente Peña Nieto para con sobornos, mediante sobornos, reformar toda la Constitución, ¿no? Y principalmente la reforma energética. Y ahí están abiertos ahorita procedimientos penales de los mismos actores, de los mismos partidos que hoy se vuelven en la bandera constitucionalista. Entonces, pues sí, de veras que da a risa, llama a risa por tomarlo de buen modo, el verlo, cómo argumentan ellos ahora en contra de esto que ha hecho Morena. Yo también creo, Armando, que no va a pasar en la Cámara de Diputados. Creo que las reformas que se han hecho hasta hoy han tenido un sello muy peculiar en estos 2 últimos años, con los años del gobierno de López Obrador, que son buscar los consensos, incluso reformas tan importantes como la creación de la Guardia Nacional, pasó por un proceso muy prolongado y de mucha construcción de consensos. Y pudimos ver los ciudadanos como del estar sistemáticamente en contra, la oposición fue cambiando también sus posiciones y terminaron aprobando por unanimidad reformas tan importantes como esa, ¿no? Que todavía causan crítica, que todavía causan alguna incomodidad en algunos sectores, pero que se construyeron en base a parlamento abierto, en base a consensos, y ha sido la manera en que ha trabajado esta legislatura. Por eso es tan sorprendente lo que sucedió ahora y que haya sido propuesta de este senador Bolaños, que bueno, lo que sabemos pues es que es un hombre muy vinculado al grupo político de Murat, de los que tienen un cacicazgo priista en Oaxaca. Entonces, creo que nos falta mucha información todavía para conocer los entretelones de qué fue lo que sucedió en el Senado de la República. Yo espero que haya voces y que haya periodistas que saquen a flote esto, pero sí también por lo pronto qué manera de servirle a la oposición en bandeja de plata para que salgan estas portadas como la que mostraste ahorita, Daniel, ¿verdad? Sí, ya se va a retirar Daniel. Adelante, Sí. Daniel, por favor. Nada, pues solamente agregar algo. Insisto, es una mala jugada que alguien le hizo a Saldívar. Ese es mi enfoque, prefiero enfocarme por ahí. Bueno, hay algo más que no he dicho de Saldívar. Saldívar no es un juez de carrera. Saldívar no es un hombre que tiene muchos años en el Poder Judicial y por tanto no tiene los vicios que se van generando cuando llegas desde abajo, llegas hasta la Suprema Corte con muchos compromisos dentro de la familia judicial. Saldívar salió de la vida académica, salió de la vida de autor de libros, del mundo académico y del mundo del abogado litigante,
y llegó a la Suprema Corte. No tiene carrera judicial propiamente dicha, lo cual significa simplemente que no tiene los vicios que también lleva la carrera judicial, los compromisos de adentro, y por eso también es mal visto. Es mal visto por los que sí son de carrera. Para mí, no sé, yo si estuviera en mis manos haría una investigación cuidadosa de dónde salió ese señor Bolaños Cacho que presentó la iniciativa, que lo movió. ¿Cómo fue que lo aprobaron los morenistas? ¿Cómo fue que lo aprobaron? Sí, Monreal ayer en un video está echándoles un reclamo directo a los que votaron y luego reniegan. Y para mí el punto central de que esto es una jugada, es una mala jugada, es ese video que circula ahí, un video con un discurso del dueño, del propietario, pues, de Movimiento Ciudadano. De Dante Delgado. Dante Delgado, wow. Si no, hay un viejo dicho: atiende lo que dice y no quien lo dice. No mates al mensajero, mata al mensaje. Pero aquí no. En el caso de, hay casos como el del propietario del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, en que primero tienes que ver quién es Dante Delgado para escuchar lo que dice. Pronuncia un discurso, se envuelve en su túnica blanca, una túnica blanquísima de pureza, y se va contra López Obrador para decir que ya capturó, destruyó la división de poderes. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, dije, aquí sí hay que ver quién lo dice. Pues es Dante Delgado. Sí, el aliado del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Sí, el mismo que no se pudo poner de acuerdo con Alejandro Mungaray en Baja California porque más o menos estaban cortados con la misma tijera y no se pudieron poner de acuerdo para la candidatura de Alejandro. Pues muchas gracias, yo me tengo que retirar, les doy un saludo. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, Daniel. Muy Hasta luego, licenciado. Armando, pues concluimos, Armando, con tu participación también. ¿Dónde está Armando? Ahí está. No te veíamos, Armando. Sí, fíjense que estoy teniendo problemas con mi conexión de internet, por eso de repente apago nosotros hemos tenido problemas. Apago la cámara para ver si la señal, por lo menos el audio, permite. Sí, hay muchos problemas. Yo de plano ya me salí de Facebook, ya es imposible. Pero sí se está transmitiendo bien. Pero ahorita estamos bien, Armando, pues para concluir, Armando. Bueno, la conclusión que yo sacaría en relación con este tema es que no hay que perder de vista que lo esencial en este asunto es la reforma, el combate a la corrupción en el seno del Poder Judicial, que es algo muy necesario. Y que todo este fuego fuegos artificiales que se han desarrollado en torno al famoso artículo transitorio, me parece que pues como todo fuego artificial, ¿verdad? Va a ser así nada más muy pasajero, ¿no? Pronto va a desaparecer. En el momento en que Armando, esto se discuta... Una pregunta aquí. Sí. Para llevar a cabo esta reforma, porque el presidente dice, confío en el magistrado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es un hombre íntegro, y él es el hombre adecuado para llevar a cabo esta reforma necesaria del Poder Judicial. Mi pregunta es, si no queda 2 años más el presidente Arturo Saldívar de la Corte, entonces no hay posibilidades de que la reforma avance. Es posible que la reforma quede en papel escrito, que lo hagan bolita y lo acomoden por ahí, lo dejen en los expedientes muertos. Es decir, de veras no habrá otro personaje, un grupo colegiado en la Suprema Corte que sea capaz de reformarse a sí misma, porque es una reforma que significa renunciar, como lo hemos estado viendo, a muchísimos privilegios, ¿no? Es una reforma que significa entrar pues al carril de la Cuarta Transformación y aplicar la justicia, ¿no? Y sabemos, tú lo sabes, Armando, que en todas las naciones que entran a grandes transformaciones, el muro de contención principal con el que se encuentran es el Poder Judicial.
el Poder Judicial está para defender el status quo. Y decía hoy en la mañana Lorenzo Meyer que estos poderes judiciales cambian, pues cuando se puede cambiar mediante una revolución armada, una revolución a fondo. Y no estamos en un proceso así con la 4T, es un proceso pacífico, gradual. Entonces, me queda esa duda. ¿Por qué el presidente también entra a esto y dice, sí, es que Arturo Saldívar es el hombre indicado, yo lo apoyo? Sí, yo creo que en este caso, la declaración del presidente representa precisamente esa confianza y esa afinidad que tiene con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo considera el hombre adecuado para llevar adelante la reforma que se plantea precisamente en el Poder Judicial, que dado los términos del mandato que tiene Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia, él tendría que dejar el cargo cuando este proceso de cambio iría, digamos que a la mitad, ¿no? Y que pudiera pensarse que ese esfuerzo, ese intento, dependiendo de quién fuera quien lo sustituya, podría verse en riesgo. Estamos hablando de cosas en el futuro. Sí. Y en consecuencia no podemos afirmar nada en definitiva, sino simplemente hacer suposiciones. Por eso utilizo este verbo, ¿no? Podría haberse comprometido este proyecto. Porque no sabemos cuál vaya a ser la composición de la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que hay magistrados como Saldívar, muy progresistas, y como dijo Daniel Solorio, que no tienen, digamos, esos vicios dentro del Poder Judicial, pero hay otros magistrados que tienen claramente una postura, digamos, conservadora, y algunos de ellos sí tienen la carrera judicial y que presumiblemente podrían estar involucrados en estas cuestiones que se pretenden erradicar. De tal suerte que si fuese sustituido Saldívar por uno de estos magistrados, entonces podríamos decir, ¿no? Con bastante fundamento, que podría, ahí sí, ¿verdad? Podría verse afectado el desarrollo de esta reforma. Creo que ese fue el sentido de lo que dijo el presidente. Creo que en el fondo el presidente considera que Saldívar debía de llevar adelante todo el proceso hasta que éste concluya. Y miren ustedes, quisiera yo simplemente recordar con relación al tema que expuse al principio, que uno de los argumentos que se esgrimieron precisamente para justificar el ampliar el periodo de los magistrados del Tribunal Electoral era el de que los plazos de duración en el cargo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la ampliación de estos plazos, tiene por objetivo establecer una temporalidad razonable, sí, que abone a la consolidación del Estado de Derecho y a las bases institucionales de las instituciones democráticas del país. O sea, esa ampliación se pensó para darle certeza al proceso que se estaba impulsando. Bueno, pues digamos que sería el mismo argumento acá, ¿no? Exactamente. Claro. Sería el mismo argumento. Ahora bien, no quiere decir esto que esto quite que sea contrario a la Constitución. Bueno, la propia Suprema Corte de Justicia determinará si es o no contrario a la Constitución, y en consecuencia pues habrá que resolver. Creo entonces pues que el tema ahorita se encuentra en el campo del Congreso. Habrá que ver si procede, si finalmente se concluye. Mi opinión es de que, por lo que aquí se ha comentado, que no va a pasar de la Cámara de Diputados, será regresada al Senado con la observación de quitarle este artículo transitorio. Y finalmente, bueno, esto que aparecía pues así como una gran llamarada, es un fuego de artificio, ¿no? Que explota, estalla y se apaga.
Sí. Creo que esto se va a pagar en pocas semanas. Sí, Armando, a mí sí me hubiera gustado que quedara Arturo Saldívar, pero con un procedimiento más limpio, en un proceso de reforma, porque nosotros le hemos venido siguiendo el paso a Arturo Saldívar desde los gobiernos anteriores y se ha distinguido por su sentido de la justicia. A mí me han gustado mucho sus resoluciones que regularmente se las bateaban en el pleno de la sala superior del tribunal. Le batearon casi todas sus propuestas cuando estaba el gobierno de Peña Nieto y de Calderón. Él hizo la propuesta, por ejemplo, que yo la seguí con mucho interés en el caso de los niños del incendio de la guardería ABC. Él planteaba la necesidad de que se escalara la investigación hasta la cadena de mando más alta. Y la cadena de mando más alta pues se involucraba al gobierno en el proceso, gobierno de Sonora y familiares también de Margarita. En cadena de mando se refería él a la desaparición de pruebas, a la manera en que se resolvió todo para dejar impune, ¿no?, a estos personajes políticos. Y lo mismo en el caso de Atenco. O sea, en el caso de Atenco, pues en esta masacre, esta represión terrible contra los pobladores de Atenco, ordenada por el gobierno entonces de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, y en la presidencia de Fox, pues también pedía llegar a los más altos niveles, ¿no? Y creo que muchas de sus resoluciones, muchos ciudadanos la vimos con buenos ojos siempre, ¿no? Porque lo veíamos más apegado a la idea de justicia, a las ansias, a la sed de justicia que tiene este pueblo. Y por eso sí me habría gustado mucho que coincidieran los tiempos de la Cuarta Transformación con el periodo de Arturo Saldívar en la Suprema Corte, pero pues creo que así se dan las cosas y que tendrá que haber una correlación de fuerzas dentro de la Suprema Corte también que ayude a impulsar la reforma. Era lo que te preguntaba, ¿no? Sí, sí, evidentemente en estos casos tiene mucho que ver esto que mencionas, en todos, ¿no? Dependiendo de cuál es el peso específico de las fuerzas que se encuentran en conflicto, depende el curso de los acontecimientos. Y aquí no hay que dejar de ver que el peso dentro de la Suprema Corte de Justicia, de los magistrados de un corte más bien conservador, sigue siendo muy importante, ¿no? Y en esas circunstancias las cosas tienen que procesarse. Es un poco lo que sucede también en el Congreso de la Unión, ¿no?, en las cámaras. Dependiendo del peso específico de cada una de las fuerzas políticas y de las alianzas que se dan en él, es cómo se van resolviendo los asuntos dentro del Congreso. Eso es, digamos, lo que corresponde a los órganos colegiados en donde están representadas diversas fuerzas y en consecuencia diferentes intereses que en un momento dado pueden entrar en conflicto. Esa imagen de que todos somos mexicanos y todos tenemos el mismo propósito y que debemos de unirnos en torno a esto, la verdad es que pues sí es un discurso bastante bonito pero poco real. Lo cierto es que como toda sociedad moderna somos una sociedad compleja en donde coexisten diferentes intereses, diferentes grupos sociales y que cada uno de ellos defiende su perspectiva, su visión de las cosas, y en la medida en que esta defensa de los intereses de un grupo o de otro logra convertirse en la fuerza mayoritaria, en esa medida esos intereses son los que prevalecen. Hoy tenemos un gobierno, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, en donde claramente los intereses de la mayoría, porque fue el pueblo quien le dio el triunfo a López Obrador con un margen o con una diferencia abrumadora, lo que ha permitido que se tenga un Congreso que sea afín al presidente. Entonces aquí este discurso de los contrapesos no cabe, ¿verdad?
Así fue el resultado de la elección y tenemos un gobierno fuerte en donde el presidente y la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores coinciden, ¿no? Y en ese sentido, pues, estamos viendo esta circunstancia. No pasa lo mismo en la Suprema Corte. En la Suprema Corte no hay elección y los periodos en que los magistrados están dentro de la Suprema Corte no tienen que ver con los periodos electorales, ¿no? Y esa puede ser una virtud, de tal suerte que el peso de los grupos conservadores dentro de la Suprema Corte de Justicia no tiene nada que ver con el resultado del 2018. Así es. ¿No? Y entonces hay que analizar la correlación de fuerzas y poder saber hasta dónde esto puede avanzar. Cuando Saldívar dice, me hubiera gustado ir más allá, lo que está haciendo es reconocer en los hechos que no se puede ir más allá en la composición que actualmente tiene la Suprema Corte. Es decir, hay que lograr lo posible. Hay que ir avanzando en lo posible. Y en este sentido, esto que tú mencionas de la correlación de fuerzas es determinante. Sí, y estamos en un momento en que se va a tener que redefinir también esa acumulación de fuerzas, ¿no? Así es. Las urnas el primer domingo de junio. Así es. Pues, Armando, muchas gracias por haber estado. Al contrario, gracias a ustedes. Y amigos y amigas, nosotros también queremos agradecerle muchísimo el favor de toda su atención. Hemos estado recibiendo sus comentarios. Muchísimas gracias para Ramón Flores Muñoz, Juan Elegante Palacios, Domingo Arce, Santos Venegas Jr., Ralma Araceli Piña, maestra. Muchísimas gracias, es muy amable. Alberto Carrillo Sánchez, Diego Damián Udlis Chi, Rommel Borbón, mi estimado Rommel, un abrazo también para ti. Mariano Hernández, Fidencio Pescador, Marilena Guzmán. Muchas gracias también por sus comentarios. Queremos agradecerle muchísimo. Hay uno que quiere decir lo que alcanzamos a ver rápidamente así. Y pues, amigos y amigas, los invitamos a que mantenga usted la atención el día de hoy en nuestra programación. En un rato más vamos a tener nuestro programa de noticias. Hay notas muy interesantes. Se están dando cosas muy, muy interesantes en el país. De hecho, ya hay un acuerdo, así adelantándolo, para que se quede con nosotros en un ratito más. Petróleos Mexicanos está aceptando recibir esos $260 millones del presidente de Altos Hornos, Ancira. Pues cómo nos va a rechazar. para llegar finalmente a un acuerdo, hermano. Así que, y va a estar muy bueno el noticiero, no se lo pierdan. Y terminando el noticiero, les avisamos que va a estar muy interesante también el programa porque hay un proyecto aquí que ya está en marcha de entregar la calle donde se ubica Bodega Santo Tomás a un proyecto que, la calle Miramar, que pues está raro, ¿no? Porque dicen, vamos a hacer un espacio público, pues de un espacio que ya es público, como es la calle, pero lo que se trata es de un proyecto que traen ahí el Centro Cultural y una empresa que se ha creado para ello, vinculada a Bodega Santo Tomás, y el representante de este proyecto, el impulsor de este proyecto, Jaime Delfín, aceptó un intercambio de opiniones, no le quisimos llamar debate, pero puede alcanzar el punto de eso, de un buen debate, con Roberto Vos Romero, que es pues nuestro colaborador que participa este día con nosotros y que además tiene una visión urbanista, ¿sí?, de cómo se debe desarrollar las ciudades respetando los derechos humanos y dándole prioridad a la persona y al libre tránsito. Sí, especialista en movilidad urbana. Y en contra de la privatización de los espacios públicos. De eso vamos a hablar con ellos dos. Te lo comparto, Armando, ese programa. ¿Cómo no? Perfecto. Muy amable. Muchas gracias, Armando. Cuídate mucho. Gracias, hasta luego. Entonces, dentro de unos 10, 15 minutos, vamos a desayunar. No, vamos a Aprovecho. Gracias, muy amable. Nos vemos. Me quiso meter un artículo transitorio ahorita. Es lo que se siente. Un transitorio que no está. Hasta un rato, amigos y amigas, en vivo desde Ensenada, Baja California. Pásela bien. Hasta pronto. Hasta pronto.